Seguimos con lo que estábamos exponiendo, la introducción básica elemental de lo que es la integral. La integral es el recuperar la función que derivé. Una de ellas, en todo caso, si tengo x al cubo, derivo 3x cuadrado, y hago el procedimiento opuesto, es integrar, o sea, recuperar una de las posibles funciones que puedo derivar, porque podría derivar esta también, y me queda también lo mismo, 3x cuadrado. O sea que a la hora de integrar 3x cuadrado, puedo recuperar esta, la que derivé, o esta que derivé, o x al cubo más una constante. Porque esa constante puede ser cualquier número real, se llama constante de Barrow, claro, como lo dijimos al final de la exposición anterior. Cosa que si yo derivo x al cubo más la constante, al derivar x al cubo más la constante, vamos, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, más la derivada de la constante, como es una constante, un número real, la derivada vale 0. Entonces me queda 3x cuadrado más 0. Por lo tanto, verifico que la integral de 3x al cuadrado es en general x al cubo más c, donde c puede ser un número real cualquiera. O sea que la integral de 3x cuadrado arroja infinitos resultados. Una integral a secas, así como lo estamos viendo, arroja infinitos resultados. ¿Por qué? Por esta constante real, que puede ser cualquier valor numérico, cualquier valor real. Y reales hay infinitos valores, por eso hay infinitas soluciones de una integral. Hay infinitas soluciones de integral porque la constante esa puede ser cualquier número real. Se llama constante de Barrow. Ya apliqué la historia, Barrow el maestro de Newton, no era Barrow. Bueno, esa constante se demuestra a través de un teorema, así bien formal, que dice que si yo tengo dos funciones cuya derivada es la misma, las dos funciones se diferencian a través de una constante. Y esa constante no es otra cosa que la constante de Barrow. Se demuestra por ese lado formalmente. Pero acá, que estamos dando una introducción básica, es muy elemental entender esto de que la integral de 3x cuadrado da infinitos resultados de la forma x al cubo más la constante. Porque si yo derivo x al cubo más la constante, la derivada de x cuadrado es 3x cuadrado. Y más la derivada de una constante, como la derivada de un número, vale 0. Entonces me va a quedar 3x cuadrado más 0, 3x cuadrado. Entonces está bien lo que dice. La integral de 3x cuadrado tiene esta pinta. X al cubo más esta constante, que es un número real cualquiera, que no es otra cosa que la constante de Barrow. Punto. Bueno, dije al final de la exposición anterior de que hay una nomenclatura para la integral. Y la hizo un matemático alemán contemporáneo a Newton que se llamaba Leibniz. 29 de octubre de 1675, en los cuadernos de Leibniz, se encuentra el símbolo de la integral, que es un símbolo tipo S, como aparece en los libros. Y en vez de poner integral de 3x cuadrado, vamos a poner justamente la notación que utiliza Leibniz a través de esa S, que es el símbolo de la integral. Bueno, voy a borrar esto. Y vamos a reexpresar esto que puse en palabras, integral de 3x cuadrado, con la notación de Leibniz, que es la notación de lo que es la integral. Bueno, ya está. Esto queda para la foto, claro. Y ahora borro. Bueno, no tengo ganas de borrar. Qué bonito este pizarrón, porque tiene toda la información. Lo que hay que reexpresar es esto, con la notación de Leibniz, lo que es la integral de 3x cuadrado, que es x al cubo más la constante, pero no me gusta borrar pizarrones, porque tienen toda la información. Me encantaría tener un pizarrón infinito para no borrar nada, pero bueno, lamentablemente tengo que hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, quizá no borra lo de arriba. Y esto en general tampoco. Hay que tener mucho cuidado a la hora de borrar cuando uno explica, porque por ahí borra algo que es muy importante y que hace justamente a colación a todo lo que uno está explicando, ¿no? Porque la explicación tiene que ser como una cadena. Un eslabón atado a otro eslabón. Se suelta un eslabón, se perdió la cadena, se deshace todo y no entiendo nada. La idea es esa. Bueno, te lo borro. Lo comenté. Igual pueden retroceder el video todas las veces que quieran, claro. Interesante. Vamos. Bueno. Entonces esto que se pone en general integral de 3x cuadrado, notación de Leibniz.
Leibniz. Este es el matemático alemán contemporáneo a Newton, que se le debe mucho más que a Newton la construcción del análisis matemático, a pesar que dicen que el padre del cálculo infinitesimal, de todo lo que estamos viendo de límite, derivadas y integrales, se lo debemos a Newton. Porque Newton que inventó, bueno, podemos decir fue el pionero que inicia el estudio del análisis matemático a través de las derivadas y todo eso para poder explicar su ley de gravitación universal, una cosa monstruosa. Newton era un monstruo, un genio, porque inventa la matemática necesaria para explicar las leyes de gravitación universal, de por qué los cuerpos caen o por qué los planetas giran alrededor del Sol, por ejemplo. Bueno, eso lo explica la ley de gravitación universal. Y él inventó el cálculo infinitesimal para explicar esa ley de gravitación universal. Sin embargo, Leibniz en Alemania publica muchos trabajos, y creo que muchos más trabajos que Newton, porque se dedica a la investigación del análisis matemático. Que no sé si está bien, el pionero fue Newton, pero el padre yo lo diría que es Leibniz, porque publicó muchas cosas. Bueno, 29 de octubre de 1675, en sus cuadernos se encuentra publicado el símbolo de la integral por primera vez en la historia, hace poco, ¿no? 1675, y ese es el símbolo. En vez de poner la integral de 3x cuadrado, en vez de poner la integral de 3x cuadrado, vamos a poner esta notación que inventó el señor Leibniz. Es esta S que aparece ahí de integral, que esa S va a tener que ver y se va a entender por qué S de suma viene. Y cuando veamos el tema de cálculo de área vamos a entender qué significa la suma y por qué se pone ese símbolo de S. La integral de 3x cuadrado se pone así. Este símbolo se pone 3x cuadrado y acá por diferencial x. Este es el símbolo de integral. Integral. Esto se llama diferencial. Diferencial x. Siempre hay que ponerlo. Esto es la integral de 3x cuadrado. Les presento la integral de 3x cuadrado, se anota así, notación de Leibniz, y esto va a ser igual, sí, a esto, a x al cubo más la constante de Barrow. Donde esto vale para todo C real. C constante de Barrow. Obviamente que esa constante se va a la hora de derivar. O sea, si yo derivo esto, si derivo esto, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado más la derivada de la constante 0, 3x cuadrado más 0, 3x cuadrado. O sea, recupero la función que integré. Y esa es la idea de verificar si yo hice bien las cosas o no. Si yo integro y el resultado lo derivo y recupero la función que integré, que en este caso 3x cuadrado, entonces mi integración está bien realizada. Y si no, está mal realizada y tendré que revisar el cálculo. Como todo, como siempre. Bueno, esta es la expresión. Este es el símbolo que inventó esa S, Leibniz. Bueno, la primera integral que calculamos. Ahora. Y ya sabemos que no es la única porque ese C puede tomar infinitos valores. Por eso no es tanto que la integración es la operación opuesta o inversa de la derivada, entre comillas, porque puede haber infinitas valores acá que puede tomar la constante. O sea, no solamente recupero esta, puedo recuperar esta o cualquiera de estas, x al cubo más c, donde c puede tomar cualquier valor real. Ojo con eso. Bueno, ya está. No voy a explicar ahora de dónde viene, ya lo dije, esta constante viene de esa propiedad o teorema que dice que si yo tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales, las funciones se diferencian por una constante.
Y bueno, esa constante es la constante de Barrow. Lo dije varias veces, por ahí el que me entiende, pero después lo voy a demostrar ese teorema. Ahora no viene a colación eso porque mi intención es introducir básicamente, intuitivamente el tema de la integral y poder empezar a hablar del álgebra de la integral, o sea, de propiedades que tienen que ver como cuando vimos la derivada de la suma de las derivadas. Bueno, o cuando vimos la derivada de un número por una función y el número que está multiplicando salía fuera de la derivada. Bueno, esas son propiedades algebraicas de la derivada. Bueno, también existen propiedades algebraicas de la integración, ¿no? Una de las propiedades de integrales va a decir que la integral de la suma o resta de dos funciones es la suma o resta de las integrales. Y la otra propiedad va a decir que la integral de un número por una función es sacar el número afuera de la integral y solamente integrar la función. Esas dos propiedades son las dos únicas propiedades algebraicas que hay para integración, a diferencia de la derivación que tenía más, que tenía, por ejemplo, la derivada de la suma, ¿no? La derivada no solamente que el número que está multiplicando salía fuera de la derivada y derivada de la función, sino también estaba la derivada del producto, la derivada del cociente, la regla de la cadena. Hay un sinfín de propiedades. En cambio, integrales tiene dos propiedades algebraicas, solamente dos. La integral de la suma es igual a la suma de las integrales, y la integral de un número por una función, el número sale afuera de la integral multiplicando. Y nada más. Después no existe la integral de un producto, la integral de un cociente, como existe en la derivada. No existe eso. No existe la integral de un producto, la integral de un cociente. Lo que van a existir son métodos de integración que a futuro van a llamarse método de sustitución, método de por partes, o método de composición de fracciones simples, que son los métodos que vamos a ver. Pero son métodos, ¿no? Algoritmos que me permiten resolver las integrales. Y que terminan siendo esas dos únicas propiedades algebraicas, que la integral de la suma de las integrales, es la que la integral de un número por una función es sacar el número afuera de la integral. Nada más. La idea es llevarlo a esas dos propiedades algebraicas, y solamente dos para las integrales. Y a eso me refiero, y eso es lo que vamos a ver. Pero antes de dar esas dos propiedades algebraicas, vamos a dar lo que se llama una tabla básica de integrales de funciones. Una tabla básica, como vimos, cuando vimos al principio de derivadas, que di una tabla de derivadas operativamente básica, la derivada de, bueno, de x a la n bajo el n, y al n le resto 1, o sea, la derivada de x a la n bajo el n, y me queda n por x al n menos 1, o la derivada del logaritmo 1 sobre x, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno, la derivada de a a la x es a a la x, la derivada de a a la x, donde a es positivo, es a a la x por logaritmo natural de a. Bueno, cuando di una tabla de derivadas, bueno, después di las propiedades algebraicas de la derivación, la derivada de la suma, el producto, el cociente, y empezamos a hacer ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a dar una tabla de integrales básica, vamos a hablar de las dos únicas propiedades algebraicas, que es la integral de la suma de las integrales, y la integral de un número real por una función es sacar el número real afuera de la integral. Y con eso, con esa tabla y con esas dos únicas propiedades, vamos a ponernos a hacer ejercicios para entrenarnos con la integración. Nada más. Así que bueno, la idea, antes de mencionar esas dos propiedades algebraicas, las dos únicas propiedades algebraicas que tienen integrales, voy a dar una tabla de integrales. Bueno, voy a borrar todo esto. Esa tabla de integrales se obtiene a través de la tabla de derivadas. ¿Por qué? Porque la integración es recuperar la función que derivé. Entre comillas sería como el procedimiento, entre comillas, procedimiento opuesto a la derivada. Entonces, si yo agarro la tabla de derivadas y la doy vuelta, fabrico el procedimiento opuesto de recuperar la función que derivé. O sea, fabrico, al dar vuelta a la tabla de derivadas, la tabla de integrales. La tabla de integrales. Y eso va a ser la idea. Bueno, listo. Entonces, si agarro la tabla de derivadas y la doy vuelta, fabrico la tabla de integrales, porque la integral es, entre comillas, la operación inversa o el procedimiento inverso de la derivada, o sea, recuperar la función que derivé.
Cuando digo entre comillas ya sabemos, ¿no? Que puede haber muchos resultados. Por eso, en el ejemplo anterior, hacía la integral de 3x cuadrado como x al cubo más c, donde c puede ser cualquier número real. O sea, recupero infinitos resultados. ¿Y por qué infinitos resultados? Porque ese valor de c, que es la constante de barro, puede valer infinitos valores. Pero por eso digo, entre paréntesis, el procedimiento inverso. Porque no es tan inverso. Porque si no, si yo tengo la integral de 3x cuadrado, la única integral que debería recuperar es x al cubo. No, cuando hago la integral de 3x cuadrado, no solamente recupero x al cubo, la función que derivé, recupero infinitas funciones que podría haber derivado de la forma x al cubo más la constante. Cosa que si yo derivo x al cubo más la constante, al derivar eso me recupero 3x cuadrado. O sea, obtengo 3x cuadrado. O sea que si yo hago la integral de 3x cuadrado, me queda x al cubo más la constante. O sea, recupero infinitos resultados. Y dentro de esos infinitos resultados, porque hay infinitas constantes de Barrow, porque puede tomar infinitos valores reales, dentro de esos infinitos resultados, que es la integral de 3x cuadrado, tengo también x al cubo, que es la función que inicialmente derivé. Pero no solamente esa, pudo haber derivado no x al cubo, puede haber derivado x al cubo más 2, x al cubo más logaritmo de 4, x al cubo más 8, x al cubo más pi. Total, cuando derivo todo eso, la derivada de la constante vale 0 y obtengo 3x cuadrado. Entonces, ojo con eso del procedimiento inverso. Entre comillas. Entre comillas. Bueno, vamos a hacer una tabla de derivadas, de integrales. ¿Qué decía la tabla de derivadas? La derivada de un número, de una constante, vale 0. ¿Está? O sea, el número es una constante, ¿no? El número es una constante. Vamos a poner constante. La derivada de una constante vale 0. C es un número real. C pertenece a reales, es un número real, no es una función. Bueno. Bien, bien. Si yo derivo, por ejemplo, x a la n, bajo el n, el resto 1, esa es la derivada de x a la n. ¿No? Bueno. N es un número real. Es el exponente, ¿no? Es un exponente real. Bueno. Si yo hago la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Se supone que x tiene que ser mayor que 0. El dominio del logaritmo. ¿Qué más? La derivada de... el seno y coseno no lo vemos acá, así que no vimos funciones trigonométricas, pero no importa. Bueno, lo pongo igual. Para mucha gente que por ahí no ve seno y coseno. La derivada del coseno es menos el seno. La derivada del seno es el coseno. La derivada de e a la x es e a la x. Me falta una, que la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a, pero a es un número real mayor estrictamente que 0. ¿Está? Es un número real mayor estrictamente que 0. Entonces, tengo esta tabla de derivadas y yo dije que la integración es recuperar la función que derivé. O sea, es el camino opuesto, inverso, entre comillas, ¿no? Entonces, si yo a esta tabla de derivadas la doy vuelta, fabrico la tabla de integrales. ¿Por qué? Porque obviamente la integración es el camino opuesto a la derivación, o sea, recuperar la función que derivé.
recuperar la función que derivé. Bueno, entonces, con ese argumento, y acá lo puse, recuperar la función que derivé, como la integral es recuperar la función que derivé, o sea, el camino opuesto, entre comillas, ¿no?, a la derivación. Entonces, si doy vuelta a esta tabla de derivadas, obtengo la tabla de integrales. O sea, doy vuelta. O sea que si integro 0, y ahora con la notación de Leibniz, integro 0, esto tiene que dar 0 más una constante. Obviamente que si derivo la constante, bueno, la derivada de 0 no tiene sentido, pero derivo la constante, que es un número real, va a dar 0, o sea, recupero la función que integré. O sea, si derivo 0 más la constante, la derivada de 0, 0, la derivada de la constante 0, entonces me queda 0 más 0, 0. Obviamente recupero acá, por eso lo estoy poniendo así, recupero la función que integré. Lo mismo pasa acá, si yo integro, haciendo lugar, n por x a la n menos 1, con la notación de Leibniz lo pongo así, ¿qué función derivé? Recupero la función que derivé, porque el integral es recuperar la función que derivé. ¿Qué función derivé? Si integro n por x a la n menos 1, la función que derivé tácitamente es x a la n. Entonces, x a la n más la constante, que es la constante de Barrow. No hay que olvidarse de la constante de Barrow. Y eso está bien porque si yo derivo esto, si yo derivo x a la 1 a la n más la constante, la derivada de la suma de las integrales, la derivada de la derivada de la suma de las derivadas, va a quedar derivada de x a la n más la derivada de la constante 0, la derivada de x a la n, bajo el n, al n le resto 1, va a quedar n por x a la n menos 1. La derivada de la constante 0, ¿no? O sea, recuperé la función que integré. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo mismo pasa acá. Si estoy dando vuelta a la tabla de derivadas y obtengo la tabla de integrales. Una pavada. O sea, si yo recuerdo la tabla de derivadas, no me puedo no acordar de la tabla de integrales, porque la doy vuelta y ya la fabriqué. O sea, por ejemplo, ahora de nuevo, la integral de 1 sobre x. O sea, de esto que derive, ¿no? Derivo el logaritmo, me queda 1 sobre x. Entonces, yo me pregunto ahora la pregunta tonta. Si obtuve 1 sobre x, ¿qué función derivé? Bueno, el logaritmo de x. Pero es logaritmo de x más la constante de Barrow. Entonces, la integral de 1 sobre x no es otra cosa que el logaritmo de x más la constante. Bueno, acá voy a hacer una salvedad. Se pone módulo de x. Porque acá la función tiene, el dominio son los reales menos el 0, ¿no? O sea, el dominio de esta función son todos los reales distintos de 0, porque acá no se puede dividir por 0, 1 sobre 0 no existe. Pero como queda el logaritmo de x, se pone barras de módulo porque el logaritmo no acepta valores negativos dentro de su argumento. O sea, x tiene que ser, a pesar de que x puede ser positivo o negativo, porque acá puede ser x puede ser positivo o puede ser negativo porque x es distinto de 0. Al poner barras de módulo se salva el problema de los negativos. Porque si me queda logaritmo de menos 2, logaritmo de menos 2 no existe, pero si hago logaritmo de módulo de menos 2 sí existe. Módulo de menos 2 es 2. Entonces acá hay una salvedad que hay que hacer por el tema del dominio de la función en contrapartida al dominio de la integral. Por eso acá se le ponen siempre barras de módulo. A diferencia de los demás casos. Bueno, lógico que si yo derivo esta función,
Si derivo esta función, me queda la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, más la derivada de la constante, que es 0. Bueno, en todo caso, guarda que hay un módulo, ¿no? Guarda que hay un módulo. Guarda que hay un módulo ahí. En general, esto va a quedar la derivada de la constante, la derivada del logaritmo del módulo x, pero con el módulo x módulo x se define como x, si x es mayor o igual a 0 y módulo x es igual a menos x, y x es menor que 0. Por esa sencilla razón va a quedar igual la derivada 1 sobre x. Se va a quedar la derivada del logaritmo de x, la derivada del logaritmo del módulo de x va a quedar como 1 sobre x, más la derivada de la constante, que es 0. O sea, va a quedar 1 sobre x. Igual. Por la definición de módulo, no importa ahora. Lo dije al pasar, no voy a hacer esa demostración, pero se puede demostrar que por la definición de módulo de x es x, y x es mayor o igual a 0, o módulo de x igual a menos x, y x es menor que 0. Bueno, con la definición de módulo se puede argumentar que al derivar el logaritmo de módulo de x, al derivar el logaritmo de módulo de x, siempre y cuando x sea distinto de 0, claro, ¿no? En ambos casos me va a quedar 1 sobre x. Después lo voy a demostrar eso, no porque si no se alarga mucho. Es un pesado. Pero lo dije en voz alta y el que me entendió, si no hay que esperar la demostración la que haga, pero lo que dije es cierto. Esto se demuestra con la definición de módulo de x. Bueno, después sigue el chiste acá, con todo esto. Bueno, lógico. Voy a hacer lugar acá porque esto me molesta. La integral de menos seno de x es recuperar la función que derive, que es coseno de x, más la constante de Barrow. Obviamente, otra vez lo mismo, ¿no? Si yo derivo este resultado, la derivada de coseno más la constante, la derivada de la suma de la derivada de coseno es menos seno, la derivada de la constante es 0, va a quedar coseno de x derivado más, vamos a hacer lugar, la derivada de la constante es 0, la derivada del coseno es menos el seno, menos seno de x. O sea que esta función es la que recuperé. O sea, la función que integré. O sea, esa es la función que yo integré. Bueno, y así sucesivamente con todos los ejemplos. O sea, por ejemplo, la integral del coseno. La integral del coseno es el seno de x más la constante. Por la misma razón, si yo derivo esto, me vuelve a quedar derivada del seno del coseno, derivada de constante 0, me recupero esta función. Bueno, siempre lo mismo, ¿no? O sea, si derivo seno de x más la constante, la derivada de la suma de las derivadas, la derivada del seno más la derivada de la constante, que vale 0, la derivada del seno es coseno de x, y obviamente obtengo la función que integré, que es coseno. Bueno, y así con las otras también. O sea, la integral de e a la x es e a la x más la constante. Lo mismo, ¿no? Porque si derivo este resultado, recupero este. O sea, la derivada de la x es e a la x, más la derivada de la constante 0, y a la x más 0 es e a la x. O sea, recuperé la función que integré acá.
¿Se ve lo último? Sí, sí, se ve. No, para, a ver. No, porque justo. Sí, Bueno, se ahora lleva baja justo, el creo. coso y se ve. Ahora, Sí, sí, se ve bien, se ve bien. acá abajo. Sí, sí, Bueno, sí, se ve bien. y después me falta la última, que tiene que ver con esta, la derivada de a la x. Que la voy a poner arriba, claro, porque no tengo lugar. Y acá está la tabla de integrales. Punto. Bueno. Bueno. Entonces, bueno. Ahora ya sabemos que dando vuelta a la tabla de derivadas, tengo la tabla de integrales. Y ahora voy a escribir la tabla de integrales así, de una, y esto ya lo borro porque es una forma de comparar. Si doy vuelta a la tabla de integrales, recupero la tabla. Si doy vuelta a la tabla de derivadas, doy vuelta a la tabla de derivadas, obtengo la tabla de integrales. O sea, si uno no se acuerda de la tabla de integrales, da vuelta a la tabla de derivadas y obtiene la tabla de integrales. Lo dejo así. Y ahora sí, ya borro todo y pongo la tabla de integrales y hablamos de las dos propiedades algebraicas que tienen que ver con la integral de la suma de las integrales, y la integral de un número real por una función, el número sale afuera de la integral. Y con eso podemos hacer ejercicio. Entonces, lo que tendría, o sea, la tabla de integrales sería la derivada, o sea, teniendo en cuenta la derivada más c. Sí, Siempre es así. Y después tengo que derivar no, ambas. teniendo en cuenta, sí, teniendo la integral es la integral va a darte la función que derivaste más c. Más c, la f de x más c. Ok, Claro, exacto. Ahora lo voy a poner eso. Lo ok, voy a ok. poner, ya que lo hablaste, es importante y lo voy a poner acá arriba. En la integral, cuando uno integra, integra la derivada. Y lo que obtiene es la función más la constante. Siempre hicimos eso. Integramos la derivada y nos da la función más la constante. Cuando hicimos en el video anterior la integral de 3x cuadrado, nos daba x al cubo más la constante. Y acá hicimos lo mismo. Integramos los resultados que dio la derivada, ¿no? Acá es la integral de una derivada, la integral de una derivada, la integral de una derivada. Bueno, son todas integrales de derivadas, nos da la función más la constante, la función más la constante, la función más la constante, la función más la constante. ¿Se entiende? Sí. Siempre es así. Esto. Y ahora, bueno, voy a poner la tabla de integrales que vamos a usar. En base a esta, o sea, ya tenemos la tabla integral, no tengo que ponerla, pero la voy a poner de nuevo como para sintetizar, porque juntamente con las propiedades algebraicas que mencioné, vamos a ponernos a hacer ejercicios y todo va a salir maravillosamente. Es simplemente práctica. O sea que sabiendo derivar uno puede saber implícitamente integrar si conoce esto de la recuperación de la función más la constante, que es esta constante que es la constante de Barrow, ¿no? Esta es la neda de todo. La integral, cuando integra la derivada. Entonces me da la función que derivé más la constante de Barrow, que puede tomar infinitos valores. ¿Cuántos minutos tengo? 5 minutos y medio. Bueno, entonces la tabla de integrales. Siempre integro la derivada y me da la función más la constante, ¿eh? Eso es importante. Lo voy a repetir de nuevo acá. Siempre integro la derivada y me va a dar la función más la constante. Esa es la idea de la integración. En definitiva es eso. Bueno, y ahora vamos a ver la tablita que vamos a usar para los ejercicios. Bueno, la integral de un número va a ser el número por x más la constante.
Lógico, porque si yo derivo esto, la derivada de un número por x va a ser, bueno, la derivada de x vale 1, ¿no? 1 por el número es el número, más la derivada de la constante que es 0. O sea, recupero el número. Bueno, ejemplo de esto, la integral de 3. Va a ser 3x más la constante. Lógico que si agarro 3x más la constante y lo derivo, me queda la derivada de 3x más la derivada de la constante. El 3 sale afuera de la derivada, derivo x, la derivada de la constante es 0, pues un 1 real, 3 por 1 es 3. O sea, recupero la función que integré. ¿Me explico? Sí. Bien, después tenemos otras integrales. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. N tiene que ser diferente a menos 1. Guarda acá con esta. Tiene que ser diferente a menos 1. No puede ser menos 1 acá ni en pedo, porque si n vale menos 1 me va a quedar dividido por 0. Porque acá si reemplazo n por menos 1 me queda menos 1 más 1, 0. Me queda dividido por 0 y dividir por 0 no se puede. Si yo derivo esto y hacen el ejercicio que yo no lo voy a hacer acá al costado, si uno deriva esto me queda la derivada de esto bajo el n más 1, lo divido con el n más 1 en abajo, al n más 1 en el resto 1 me queda x a la n, o sea recupero la función esta, porque la derivada de la constante vale 0. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, esa es la idea. O sea, para este ejemplo lo borro. Total queda en el video todo. O sea que, si yo derivo x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante, si yo derivo esto, la derivada de la suma de las derivadas, me queda la derivada de x a la n más 1 sobre n más 1. Si yo derivo esto, la derivada de la constante vale 0. Ya se va. Al n más 1, bajo el n más 1, a n más 1 le resto 1. Simplifico el n más 1 este con el n más 1, 1 menos 1 es 0, me queda x a la n. O sea, recupero la función que integré. ¿Me explico? Sí. Bueno, ahí está. ¿Cuánto queda? Uy, vamos que me pongo Un minuto. las otras integrales. Bueno, esto queda para la foto, ya está, lo tengo que borrar porque necesito el lugar. ¡Ping! Vamos. Y ahí ya termino la exposición. Bueno, las otras integrales son evidentes y que no las pienso hacer. La integral del seno de x es menos coseno de x más la constante, porque si derivo esto me queda seno de x, lógico. La integral de coseno de x es seno de x, y está bien, porque si derivo seno de x me queda coseno y le derivo la constante 0. La integral de e a la x es e a la x más la constante, lógico. Si derivo e a la x más la constante me queda e a la x. Y la integral, que es la última que voy a dar, y que creo que se ve acá, la integral de a la x, que es poco frecuente, pero la doy igual, es a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante, donde a es un número positivo. Y no hay más integrales, por lo menos, para nuestro nivel. Para ingeniería y exactas hay muchas más. Se termina la clase, falta menos de un minuto. Queda esto para la foto y nos vemos la clase que viene con la aplicación de propiedades algebraicas, y que juntamente con esto vamos a hacer un montón de ejercicios. Los espero. Chau, chau.